Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Agujas Podcast. En esta ocasión vamos a tratar un tema un poco más médico. Aquí me encuentro acompañado de la doctora Nelly Tejeda, nutrióloga clínica, y el doctor Donald Abreu, gastroenterólogo endoscopista. Y los tres, como profesionales del área de la salud, vamos a tratar un tema que nos preocupa a todos y de hecho a muchos médicos, que es la automedicación en los procesos de adelgazamiento. Creo que todos hemos escuchado a un amigo, una amiga o un familiar simplemente que nos dice que se está usando un medicamento mágico para perder peso. Un medicamento que viene en presentaciones inyectables, que podemos obtener de acceso libre en farmacias o en cualquier suministro de medicamentos, que tiene unos efectos maravillosos en la pérdida de peso. Pero ¿qué pasa? Estos profesionales que me acompañan hoy están aquí para poder orientar y edificar un poco más a la población. Se trata de un medicamento con efectos beneficiosos para tratar la diabetes tipo 2, que es un tipo de diabetes donde hay un aumento del azúcar en sangre y obviamente se utiliza un medicamento para regular su concentración también en sangre. Y dentro de los beneficios, me corrigen si me equivoco, que tiene este medicamento es que también promueve la pérdida de peso. Aquí tenemos a la doctora Nelly Tejeda que nos va a edificar un poquito más. Estamos hablando de una molécula que se llama semaglutide o básicamente es una. Creo que hay dos presentaciones en el mercado. En el mercado actualmente en el país tenemos lo que es la semaglutida y la liraglutida. Okay. Pero a pesar de que ambos se utilizan para la pérdida de peso, están orientados a la pérdida de peso, hay unas indicaciones muy específicas de uno y otro. ¿Y cuáles son esas indicaciones? O sea, ¿cuáles son los pacientes que realmente califican para el uso de ese tipo de medicamento? Tenemos que tomar en cuenta, primero que nada, de cuál de las dos estamos diferenciando, cuáles vamos a establecer en el paciente. Tenemos que validar primero ese paciente si es diabético tipo 2, si es candidato para viendo un control de analíticas, haciendo un buen historial, un levantamiento de historia clínica. O estamos también, vamos a diferenciar más bien si es un paciente que solamente quiere perder peso, porque aunque las dos van a promover la pérdida de peso, hay una muy específica que es la semaglutida, que es la que va a actuar directamente en esos pacientes diabéticos tipo 2 que tienen que, digamos, utilizar un medicamento coadyuvante para que esa utilización de esa glucosa sea más efectiva. Pero una pregunta, si mi paciente, o sea, si nos llega a la consulta, en el caso suyo, un paciente que quiere perder peso, pero no es diabético, ni tipo 1 ni tipo 2, obviamente, y creo que este medicamento no es sustituto tampoco para tratar un paciente diabético tipo 1, sino Correcto. Que es más orientado a los pacientes que usan pastillas. Vamos a diferenciarlo de esa manera para que también quienes nos escuchan lo puedan entender. Es un paciente normal, o sea, que simplemente tiene un sobrepeso u obesidad y que quiere perder peso y ha escuchado. Bien. ¿Qué criterios tendría ese paciente para calificar para este tipo de tratamiento? Para calificar. Tenemos que hacer una evaluación previa. Okay. En esa evaluación previa vemos qué tipo de paciente tenemos, porque puede ser un paciente que tiene unas ligeras libritas. Voy a poner un ejemplo muy específico. Doctora, yo quiero perder 5 o 8 libras. Tengo que ver su índice de masa corporal o IMC, lo que me va a determinar qué tipo de paciente yo tengo, si es un paciente sobrepeso o es un paciente obeso. En función de eso, yo voy a determinar qué otras comorbilidades, dígase qué otras enfermedades tiene ese paciente acompañante y decir, bueno, mira, de las dos que tengo como opciones, vamos a elegir cuál es la más adecuada para ti. Para el paciente que quiere perder peso con un índice de masa corporal a partir de 27, idealmente en adelante, entonces es que hablamos de lo que es la liraglutida, que está más orientada a pérdida de peso específicamente. Okay. Si es paciente diabético tipo 2, entonces ahí vemos qué otras comorbilidades tiene y entonces ahí hablamos de la semaglutida, porque va a tener doble beneficio. Si es un paciente que está cursando con un sobrepeso u obesidad, pero al mismo tiempo tiene esa diabetes instaurada, vamos a trabajar de la mano para apoyar que se le controle más ese nivel de azúcar, pero a su vez pierda peso. Por eso es importante explicarle a los pacientes que, porque hay lamentablemente con las redes un mal uso, vamos a decirlo de esa manera, y no queremos satanizar los medicamentos en sentido general. Más bien es darle un mejor uso a ese medicamento. ¿Por qué? Porque hemos encontrado pacientes que llegan a consulta
porque alguien que vieron cercano, un compañero de trabajo en las redes, que lo utilizó. Lo adquirieron de alguna manera, porque tiene que tener una prescripción médica, idealmente, para adquirirlo, y de repente no le funcionó o le dio muchos efectos secundarios. Pero ¿qué sucede? Posiblemente ese no era ni la dosis adecuada ni el medicamento adecuado para usted. Entonces, por eso siempre se recomienda que el paciente se evalúe previamente para con esa finalidad, luego que el médico mande a hacer sonografías, estudios en general, analíticas, pueda determinar realmente de las herramientas cuál es la adecuada para usted. Porque puede ser que la que usted entiende que a su amigo, en general, la persona que usted conoce o que le te recomendaron, no le funcione a usted, y por eso es importante diferenciarlo. Y de hecho, ahí es que vienen los temas de que la gente dice, a mí no me funcionó, eso no sirve, eso no da el resultado. Correcto. Porque no usó el medicamento correcto en ese caso. Y en ese caso, por ejemplo, basándonos en eso, ¿cuáles serían tus contraindicaciones para no indicársela a un paciente? Bien, primero tenemos que ver lo que muestran las analíticas, eso es importante. El historial médico, tenemos que ver qué antecedentes tiene ese paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene algún antecedente de enfermedad tiroidea, un carcinoma, un bocio, ya hablando a nivel endocrinológico, pacientes embarazadas, obviamente, o lactando, porque de momento tienen un posparto, se desesperan un poco porque tienen demasiadas libras que se adquieren normalmente en el embarazo, y quieren bajar rápido y entienden que no importa, que puedo utilizar la dosis mínima, doctora, porque yo lo vi en un programa, me lo refirió a alguien. No, es una paciente que se está lactando, no se recomienda que sea candidata a utilizar ningún tipo de este medicamento. Los pacientes que tienen temas renales, dígase insuficiencia renal, obviamente contraindicado, pacientes que tienen temas gástricos, ya en sentido general, ahí el doctor nos va a apoyar cuando nos hable un poquito de eso, pero más que nada pacientes que tienen, por ejemplo, hilo paralítico, que tienen algún tema con pancreatitis. Paciente mayor de 65 años no es candidato. Obviamente la población pediátrica tampoco es candidata para esto. Entonces, en sentido general, esas son las contraindicaciones generales que se toman en cuenta al momento de uno indicar o no algún tipo de este tipo de medicamento. Como esto es un medicamento, como hemos hablado del inicio, ¿cuáles serían los principales efectos secundarios que un paciente puede esperar? No necesariamente, o sea, efectos que pueden considerarse normales y que pueden variar de un individuo a otro, como sabemos, como te puede resultar a ti, no a mí, al doctor, cada uno puede ser totalmente diferente. Bien, hay pacientes que no refieren absolutamente nada. Hay pacientes que inician con una dosis mínima. Hay que destacar que entre un medicamento y otro varían las dosis de inicio incluso. Ok, o sea que se va aumentando o se disminuyen se van aumentando, se pueden disminuir según el paciente y los efectos que presenta ese paciente. Me explico. Si yo inicio, por ejemplo, la liraglutida, puedo iniciar con una dosis mínima de 0.6 y determino, según mi paciente y según vaya viendo cómo evoluciona el paciente, cómo yo diariamente la voy aumentando, y también si va presentando efectos. En el caso de la semaglutida, entonces se utiliza de forma semanal. Y semanal puedo ir cambiando esa dosis y determinando cómo avanzo con ese paciente, porque hay pacientes que con una dosis intermedia o con una dosis muy pequeña comienzan a manifestar cuáles son esas manifestaciones, esos síntomas. Puede haber una leve diarrea en algunos casos, no frecuente, pero puede aparecer estreñimiento. En algunos otros pacientes puede haber, por ejemplo, cefalea, no todos los refieren. ¿Y las más frecuentes? ¿En el sueño no? Ninguno hasta el momento me ha referido, ni en los documentos que he revisado, trastornos con el sueño. Y los más frecuentes son náuseas y vómitos. Eso sí pueden aparecer. Cuando eso sucede, entonces es importante que el paciente que los pueda percibir se ponga en contacto con su médico para que le ayude a cómo manejar o le dé la información de cómo manejar esos efectos que pueden aparecer más frecuentes. Fíjate cómo me llama la atención que casi la mayoría de los efectos secundarios son gastroenterológicos, sí, ¿verdad que sí? Sí. Corresponden a gastroenterología. Exactamente, qué curioso, ¿eh? Y eso es interesante, ¿eh? Ver cómo se presenta. Fíjate que cuando tenemos un medicamento que nos ayuda a promover la pérdida de peso para vernos mejor, la mayoría generalmente tienen efectos
O sea, estamos frente a un producto que tiene un mecanismo de acción totalmente distinto. Correcto. Básicamente. Correcto. Antes de pasar con usted, una última pregunta. ¿Cuál sería ese mecanismo de acción que promueve la pérdida de peso? Ya sabemos para qué grupo de pacientes se creó este medicamento, que son los pacientes de diabetes tipo 2. ¿Cómo promueve a ese paciente sano? O sea, sano entre comillas, porque el que tiene una obesidad o un sobrepeso, obviamente no tiene una enfermedad exactamente, que puede traer otras consecuencias. Correcto. ¿Cómo promueve en estos pacientes esa pérdida de peso? Bueno, digamos que en sentido general son 2 efectos que esperamos terapéuticos con estos. Okay. Uno es ralentizar lo que es ese, digamos, el vaciamiento gástrico en este caso, ¿verdad? Que sea más lenta esa digestión. Y en segundo lugar, que el paciente tenga más sensación de llenura, para ponerlo de una forma más llana. Y ahí voy a hacer una pregunta para él. Bien. Y lo segundo, ayudar a lo que es esos pacientes que son diabéticos tipo 2, que su utilización de glucosa sea lo más factible posible. Y que, por ejemplo, el paciente que está utilizando una metformina, a su vez, pueda utilizar este medicamento como un coadyuvante para lograr doble efecto. O sea, que indistintamente ese paciente diabético tipo 2 que utiliza pastillas vía oral, debe de usarlo simultáneamente. Simultáneamente, puede hacerlo. Okay. ¿Y tiene alguna interacción con otro tipo de medicamento o no interacciona con nada más? Hay algunos tipos de medicamentos que idealmente se recomiendan no ponerlos a interactuar o no utilizar este medicamento si ya lo están utilizando. Serían, por ejemplo, pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca, en este caso, que utilizan tal vez, por ejemplo, warfarina. Se recomienda que entonces no lo utilicen, correcto. Okay. Doc, la mayoría de hecho, los movimientos que llaman mucho la atención son la gran cantidad de pacientes que han presentado efectos secundarios. Sí. Por eso usted nos acompaña acá, porque desde el área médica, quienes han recibido esa carga de pacientes son los gastros. O sea, a ustedes les toca recibir pacientes que vienen con distintos trastornos post un uso de este tipo de medicación, y la mayoría caen en que son pacientes que están automedicados. Sí. En la gran mayor parte del caso. Sí. La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta de gastroenterología son porque no están siendo monitorizados por un especialista en el área y se automedican. Entonces no saben realmente cómo es el manejo, la dosis, los efectos adversos reales que puede tener el paciente, y por ende el paciente entonces presenta mucho más sintomatología que un paciente que sí está monitorizado por un personal de salud que lo va a orientar. Entonces, el paciente llega a la consulta de gastroenterología con la principal sintomatología secundaria es náuseas y vómitos. Eso es lo primero que refiere el paciente. Recuerden que, como dice la doctora, en el mecanismo de acción hay una disminución en el vaciado gástrico. Esto va a hacer que el estómago retenga los alimentos un tiempo mucho más prolongado que lo normal, para que la digestión sea más lenta, el paciente dure mucho más tiempo sin hambre, por ende va a comer menos, y eso va a favorecer en la pérdida de peso. Entonces, cuando el paciente no está monitorizado, puede presentar una gastroparesia, que es una complicación. ¿Qué es una gastroparesia? Bueno, sí, queremos que se lentezca un poco el vaciado gástrico, un poco, pero no queremos que el estómago deje de moverse. No queremos que el estómago sea una estatua. No. O sea, queremos que disminuya el movimiento, ¿verdad? Pero que siga moviéndose, aunque sea disminuido. Entonces, cuando deja de moverse, o sea, hay una gastroparesia, entonces ahí es una complicación. ¿Por qué? Porque te imaginas, introducimos alimentos al estómago, no se mueve, inmediatamente se paraliza la digestión, no va a pasar al intestino, no hay digestión. Entonces, todo lo que cae al estómago debe de ser vomitado todo, sea 1 hora más tarde, 3 horas más tarde, 12 horas más tarde, 24 horas más tarde. Todo lo que consume el paciente debe ser vomitado. Entonces, sabemos que los vómitos en exceso producen complicaciones. Sí, claro.
deshidratación, Correcto. desequilibrio hidroelectrolítico, puede causar complicaciones renales porque por la deshidratación es un círculo vicioso. Correcto. Entonces la deshidratación lleva a otras complicaciones, entonces el paciente se puede complicar de verdad. Puede ser un paciente que hay que ingresarlo. Una gastroparesia, el paciente generalmente hay que ingresarlo porque necesitamos compensar al paciente. Correcto. Entonces esto hace que le aconsejemos al paciente que no se automedique. El medicamento no, como dice la doctora al inicio, no hay que satanizarlo, pero sí le pedimos al paciente que por favor sea consciente y que al momento de pensar en que sí lo quiere consumir, vaya a un profesional capacitado, apto, que pueda medicarlo de una forma adecuada, sabiendo que esas son signos y síntomas comunes, frecuentes, que generalmente se resuelven fácil. Correcto. Pero hay que tener en cuenta que hay una complicación muy temida, que es una pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas. Correcto. Entonces, está descrito porque nos ha llegado paciente a la consulta que con presencia de calcificaciones secundario a la medicación en el páncreas y también en la vesícula biliar. ¿Y se producen tan rápido esas calcificaciones o necesitan un tiempo muy prolongado? Bueno, de no uso está del descrito el medicamento? tiempo, pero sí nos llega a la consulta y cuando hacemos todo el rastreo, presentan calcificación y entonces tienen pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda es una entidad que puede atentar contra la vida de una persona. Y una pregunta, esas calcificaciones, como no hay rastros así, se supone que dentro de la evaluación médica, antes de, se hacen las sonografías abdominales. O sea, Correcto. que un paciente que pueda tener calcificaciones, lo veríamos antes y esta sería La una doctora contraindicación correcto. para la medicación desde Correcto, el la inicio. doctora va a decidir no colocarlo porque se va a dar cuenta que Que tiene los calcificaciones en la vesícula Claro. o, por ejemplo, cálculos biliares Correcto. o piedra en la vesícula, ¿verdad? Como la gente comúnmente le llama. Correcto. Entonces la doctora va a decidir no colocarlo, cuidando al paciente porque la doctora sabe que no debe. Pero el paciente que se automedica no No lo sabe. sabe. Ingiere consume el medicamento, entonces viene la complicación. Le da un Correcto. dolor fuerte, que piensa que va a morir, porque es un dolor fuerte, un dolor de pancreatitis aguda, un dolor abdominal fuerte. Hay que llevarlo a la emergencia, fiebre, dolor abdominal. Cuando llega a la emergencia hay que ingresar al paciente y se puede complicar. Una pancreatitis aguda es una complicación delicada en la cual se le debe prestar atención y que el paciente debe ser ingresado en unidad de cuidados intensivos. Por ende, el objetivo de esta reunión, el objetivo principal es que el paciente no se automedique. Que si lo decide, pues acuda a la consulta de un médico capacitado para que sea medicado, para Es lo evitar esas correcto. complicaciones. Exacto. Y de hecho, hemos hablado de complicaciones que son sencillas y que se pueden manejar, pero que Sí. se pueden llevar a peores. Y de dos Correcto. complicaciones que terminan en ingreso. Correcto. Esto es lo importante de esto, cómo algo que fue creado con una orientación médica tan buena como es trabajar con pacientes de diabetes tipo 2, ya vamos por este camino. O Así sea, es fuerte. Sí. Cuando usted hablaban del vaciado lento del estómago, Ujú. ¿qué pasa, aunque no es el estómago, con aquellos pacientes que tienen colon hepático o un colon con movimientos lentos? Eso lo mencionó la doctora Entran- en las Ajá. contraindicaciones. ¿Qué pasa? ¿Relativas o absolutas? Si hay, Absoluto. claro, Totalmente. si hay una disminución en la motilidad De- intestinal en este caso, porque siempre decimos, recuerden, gastrointestinal, son hermanos, Sí. estómago e intestino son hermanos, trabajan Correcto, en conjunto. correcto. Entonces, en este caso no sería una gastroparesia, No. sino una paresia del intestino, Del ¿verdad? intestino. Una disminución en la motilidad intestinal. Ahí el paciente no va a tener un tránsito adecuado. Por ende, no se debe de medicar porque va a producir una disminución gastrointestinal, va a ser completa. Entonces, las complicaciones pueden ser mucho peor. Sí. Podemos empeorar el cuadro del paciente, Correcto. porque no solo será el estómago que se va a enlentecer su movimiento, sino que va a ser el estómago junto con el intestino. No, ya ese paciente Correcto. termina en intensivo. Entonces, de el paso. paciente que se decide automedicar no sabe eso. No, Lo hace, tiene una complicación que quizás no lo tuvo la vecina o la prima que se medicó porque estuvo monitorizado quizás por un personal de salud, Sí. ¿verdad? Entonces lo hace pensando que todo va a salir bien también, pero sin evaluarse o porque previamente. corrió con suerte. Correcto, también. Correcto. Exacto, porque corrió con suerte, porque le está diciendo, lo puedes hacer tú porque yo lo hice y a mí no me pasó nada, Correcto. pero no sabe las complicaciones o las condiciones de salud de esa otra Todos persona. los pacientes no son iguales. Cada organismo es Exactamente. distinto, por ende todos los pacientes deben ser Así es. evaluados diferente para poder
decidir si se coloca o no la medicación. Señor, esto es grande, porque realmente todo el mundo quiere estar flaco, todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere sentirse bien, pero esto va más allá de vernos y sentirnos bien, es sino mantener la salud en un estado óptimo en ese caso. Y antes se hablaba de que ustedes los gastros satanizaban, vamos, para seguir usando la misma palabra de la doctora, el uso de este tipo de medicación. Y no es así, es que es tantas las complicaciones que le llega por el mal manejo que cualquiera dice, señores, vamos a poner un alto. Claro. Y no es que estén en contra. No estamos en contra, en realidad no estamos en contra. Yo he hablado con varios colegas y la mayoría no está en contra. El problema es ese, que estamos en contra del paciente que decide automedicarse sin una supervisión médica. Pero si el paciente está medicado por un personal adecuado, por un médico que evalúe y decida colocar el medicamento y le dé un seguimiento adecuado, entonces no hay problema. No hay por qué tener problemas. Y recordando que los efectos adversos pueden pasar, están descritos. O sea, para que nos entiendan, que tengan náuseas, aunque esté monitorizado por la doctora, no quiere decir que la doctora esté haciendo el trabajo mal. No, puede pasar. Que tenga, por ejemplo, constipación o estreñimiento o diarrea, eso puede pasar. Pero no es lo mismo que lo tengan, que se lo comuniquen a la doctora y la doctora haga algo por eso. A que usted lo tenga y que no tenga qué médico comentarlo, no tenga un respaldo clínico que le ayude con eso, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que pasa, la automedicación es el problema. Así es, y de hecho la gran cantidad de efectos adversos que se le achacan al medicamento sin saber que no hay un personal de cabecera médico que lo esté supervisando. Doctora, este tipo de tratamiento, cuando está correctamente indicado, ¿se debe de acompañar por una dieta hipocalórica tradicional o qué restricciones hay? Porque hay gente que se queda con la parte de sigue la guía, pero no lo hace. O sea, acompaña con dieta, ¿qué tipo? ¿Ejercicios? Siempre se recomienda, según el caso, pero siempre se recomienda alimentación saludable y actividad física. Pero la dieta en ese caso tiene que ser totalmente restrictiva o va a depender de la evaluación por la cual el paciente llega. Correcto, va a depender de la evaluación del paciente, lo que arroja el paciente. No es lo mismo un paciente que quiere perder 5 kilos, por poner un ejemplo, a un paciente ya grado obeso tipo 3, tipo 4, por así decirlo, que conlleva otros tipos de restricciones, que conlleva tal vez más tiempo haciendo actividad física u otro tipo de actividad física. Por eso es importante, siempre se le dice al paciente en consulta, idealmente, que asista a una evaluación, porque la primera evaluación es la que nos va a permitir o nos va a arrojar con qué herramienta vamos a trabajar con ese paciente. Porque si bien es cierto que utilizamos esos maravillosos medicamentos para esos fines, hay muchos otros tipos de herramientas que podemos utilizar para acompañar a ese paciente. Y el paciente solamente porque lo ve en tendencia, entiende que es la única opción que tiene. Hay pacientes que bajan perfectamente con alimentación y actividad física, pero lamentablemente por el mal uso y abuso que se está empleando ahora con este tipo de medicación, porque es una forma fácil, es simplemente me pongo una inyeccióncita que parece mágica, que hace algo rápido, donde el paciente no tiene que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, siempre se recomienda evaluar y en función de eso vamos a hacer las recomendaciones pertinentes de lo que va a acompañar ese tipo de medicación. Un paciente que está medicado con este tipo de tratamiento puede optar por tratamientos médico-estéticos, sean procedimientos inyectables, por ejemplo, va perdiendo peso, pero le quedan zonas de grasa localizada y quiere hacerse un adicional. Nosotros desde el abordaje médico que hacemos siempre indicamos analíticas previamente, pero aquí ya yo tengo un paciente que viene ya medicado de otro tipo de tratamiento. Si aún así sigue perdiendo peso, pero en alguna zona no bajamos como queremos, ¿puede combinarlo o no? O sea, ¿se contraindica o no? Sí se puede combinar. Tenemos pacientes en consulta que efectivamente, de hecho, los resultados son maravillosos y más en ese tipo de pacientes que tienen un grado de obesidad bastante elevado porque tienen que perder más grasa localizada, por ejemplo, en el perímetro abdominal, que en la parte estética se utilizan unas buenas herramientas que permiten que ese paciente pueda tener una pérdida completa
y que su anatomía se vea o su complexión se vea mucho mejor y de hecho el paciente termina más contento. Entonces es una sugerencia que normalmente se hace en algunos tipos de pacientes, normalmente casi siempre femeninas, que son las que buscan más mejorar la parte abdominal, que no quieren recurrir, por ejemplo, a cirugía. Entonces sí, se puede emplear, claro que sí. Doctor, ¿y usted no ha tenido complicaciones de casos que se han combinado? O sea... No. Por si acaso. No, realmente no. Pueden ir y darse una ayudita estética porque realmente no está descrito ningún problema. Fuera de los efectos secundarios que conocemos que se pueden Más presentar. que lo normal, no. Más que lo normal. Y si el paciente llega ya a una consulta estética, cuando uno le pare a las analíticas previas, porque de manera particular, y muchos de mis compañeros ya lo tienen por política, realizar analíticas previas. Si hay alguna alteración ahí, lo vamos a ver también. Correcto. Sí, yo les recomiendo a todo el médico de cualquier especialidad, odontólogos, voy a incluirlo también, quien sea, que va a hacer cualquier procedimiento, aunque no sea tan invasivo, indique las analíticas al paciente. Siempre, para evitar problemas posteriores. Porque realmente más adelante no sabemos qué puede pasar. Y es adecuado que uno sepa en qué estado está el paciente, que el paciente puede mostrarnos unas analíticas que quizá no se ven en la cara, pero sí podemos ver, por ejemplo, un hemograma o una analítica, una química o cualquier otro tipo de analítica sanguínea. Entonces, siempre hay que hacer analíticas, es lo ideal. Debemos de adquirir eso como de prevención. Sí, de prevención siempre. Es que debería de ser así, sobre todo si tú vas a utilizar algún producto. En el caso, voy a hablar desde mi área, que necesitas la acción de esos órganos importantes para que metabolicen las grasas si voy a trabajar zonas de grasa localizadas. Sí. Necesito tener un cuerpo que esté funcionando de manera óptima para poder tener mis resultados. Claro. Y hay analíticas que nos hablan de la función, por ejemplo, renal, la función hepática. Entonces, eso es la función de la glándula tiroides. Entonces, eso es importante. Y haciendo un recap, Doc, entonces, las mayores complicaciones se ven a nivel del páncreas. ¿Y a nivel hepático? No. ¿O son menores? Bueno, el paciente puede presentar esteatosis hepática, que es grasa en el hígado. Puede presentarlo. ¿No teniéndolo antes? Bueno, generalmente el paciente tiene esteatosis hepática. Generalmente. Se exacerba. Generalmente lo tiene. Se aumenta. Bueno, se supone que en la pérdida de peso, perdemos grasa en el hígado. Se supone, pero como el paciente generalmente tiene SB, generalmente casi todos llegan con esteatosis hepática, pero entonces no es porque eso no duele, una grasa en el hígado no duele, entonces no puede decir un efecto adverso, una complicación que uno le anda prestando mucha atención porque no duele o no molesta, más bien. Ahora, vómitos persistentes, sí. Una diarrea persistente, sí. O un estreñimiento, que una persona que va al baño de una forma adecuada y que de un momento a otro ya no va de forma normal, pues entonces sí molesta. Entonces, son principalmente esas tres. Y que también refiere, por el lentecimiento de la digestión, refieren eso también. Pueden referir dispepsia, que es como alteración o molestias gástricas, como por ejemplo distensión, que el paciente refiere que se siente un poco distendido, refiere, por ejemplo, eructos, flatulencia, que se levanta con el abdomen un poco crecido, que es por la distensión, y eso puede causar molestia, quizás no dolor, pero sí molestia. Entonces puede referir también, eso es que se le llama dispepsia. O sea, que si usted lo tiene de antes, no opte por eso. Es lo correcto. Exacto. Por eso es bueno que vaya donde el médico, porque la doctora dice, bueno, ¿usted tiene algún síndrome gastrointestinal? Bueno, doctora, mire, yo tengo mucho reflujo, a veces se me distiende el abdomen. Dice, pues mire, vaya a un gastro, quizá haga una endoscopía, quizá tiene Helicobacter pylori, porque imagínense ustedes, un paciente con una gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, le vamos a sumar que el Helicobacter está haciendo su trabajo, que es dañar la mucosa gástrica, y está haciendo su trabajo muy bien hecho. Colocamos la medicación y aparte la medicación hace su trabajo también, que es producir los síntomas que ya hemos mencionado. Se potencializa el efecto. Entonces el paciente, los síntomas son peores, por ende el paciente debe de evaluarse. Correcto. Así es, totalmente de acuerdo. Nelly, una última preguntita. ¿Cómo se benefician los pacientes con enfermedades cardiovasculares? Aunque mencionaste que aquellos que puedan tener
insuficiencia cardíaca o que estén medicados para insuficiencia cardíaca están ligeramente contraindicados, según entendí, porque el medicamento puede tener una interacción Correcto. con este otro. Correcto. Sin embargo, hay publicaciones que hablan de que ese grupo de pacientes se benefician de este tipo de medicación nueva, porque obviamente pacientes con enfermedades cardiovasculares se les recomienda mantener un peso saludable con niveles de colesterol en sangre que estén bajo control. Entonces, ¿está indicado o no en ellos? ¿Y cuáles serían esos pacientes que pudieran clasificar para estar? En ese sentido, desde mi experiencia, siempre le indico al paciente, les recomiendo que como tiene su cardiólogo de cabecera, entonces vamos a hacer esa interconsulta con cardiología y que esté al día, digamos, con su evaluación que le corresponde, ya sea semestral o anual, y con su medicación que está controlado, y que su cardiólogo sea quien indique si realmente podemos utilizar alguno de estos métodos o podemos utilizar otra herramienta, que como bien dije al inicio, hay otras herramientas que se pueden emplear perfectamente para que este paciente pierda peso. Pero entonces un paciente hipertenso que esté controlado y al día, si necesita perder peso, puede clasificar perfectamente puede. si no hay ninguna contraindicación por previa parte de su otro médico. Correcto. Perfecto. Bueno, señores, yo creo que nosotros hemos agotado prácticamente todo. Díganme ustedes si hay algo más desde sus áreas cada uno que quieran aportarle a nuestro público que nos escucha, doctora. Bien, sería hacer una recomendación general y un llamado a esos pacientes que son un poquito, vamos a llamarlo de una forma, indisciplinados o que son autónomos en medicarse o automedicarse. Se recomienda que se haga una interconsulta cuando usted quiera trabajar lo que es pérdida de peso en sentido general o cuidar más su alimentación, porque hay muchas herramientas en el mercado que le pueden permitir esta pérdida de peso sin que usted recurra a lo que le dice el vecino o a lo que le dice la compañera de trabajo o a lo que usted vio por internet simplemente, porque esto luego le puede empeorar tal vez o agravar alguna situación o condición de salud que usted desconoce que en ese momento está cursando. Pongo un ejemplo simple para dejarlo ya como mensaje final. Muchas personas tomadoras de gaseosas, refrescos, que pueden fácilmente tener una calcificación y no lo saben a nivel renal y utilizan el medicamento sin una evaluación previa, sin una guía de un médico, y pueden empeorar entonces este cuadro y terminan en otro cuadro grave que les va a empeorar de por sí su salud, solamente por ahorrarse una consulta, por asistir a un médico. Además, el médico le va a orientar porque este tipo de medicación tiene un costo y tiene un tiempo. Entonces, usted tiene que evaluar si realmente usted va a llevar esa medicación durante el tiempo, si usted va a poder costearla, que no es solamente me puse una inyección, pero entonces no logro el objetivo porque no pude completar económicamente posiblemente esa medicación que llevaba más tiempo. Por ende, usted va a decir que el medicamento no le funcionó, pero no puede ser que el medicamento no le funcionó o no usó la dosis correcta. Entonces, siempre que usted vaya a decidir algo en relación a su salud, que se entiende que debe ser lo más importante, es importante sacar ese momentito para hacer una consulta con un médico y decidir entre ambos y no ocultar información, claro está, siempre decirle la verdad a su médico, toda la información que a su médico usted le pida o todas las analíticas que le pida llevarla, porque usted quiere lograr un objetivo y su médico en el que usted confía o en el que le hayan recomendado quiere darle la solución al objetivo o problema que usted tiene en ese momento. Así es. Doctor. En mi caso, la recomendación va dirigida a los colegas médicos. El paciente que necesita perder peso es un paciente multidisciplinario, un paciente que no debe ser atendido por un solo médico. El médico debe de saber que debe de interconsultar, que debe de tener una ayuda de los demás especialistas para ayudar al paciente, ya sea, por ejemplo, nutrición, gastroenterología, en dado caso algunos cardiología, dependiendo el paciente, hasta, por ejemplo, psiquiatría o hasta psicología. Todos los pacientes con pérdida de peso necesitan una ayuda completa, multidisciplinaria, para poder llegar a una meta de pérdida de peso de una forma adecuada y saludable. Entonces, recordando que deben de interconsultar, no quedarse con el paciente, porque no sabemos todo no lo sabemos. Entonces, quizás yo soy especialista en gastro, pero
tengo alguna deficiencia en las demás porque no me especialicé en lo demás. Entonces, hay que tener en cuenta eso y los pacientes que por favor no se automediquen porque posteriormente pueden arrepentirse de hacerlo. Así es. O sea, nos queda de consejo para todos, incluyéndome, porque también soy médico, pero también he sido paciente, claro, que debemos de evitar la automedicación. O sea, realmente ponemos en juego el nombre de un producto que fue creado para un grupo de pacientes en específico y con un objetivo en específico, del cual nos estamos beneficiando aquellos que queremos o que quieren perder peso y lo pueden lograr, pero siempre con una supervisión médica. Y vamos a evitar así las complicaciones que nos van a terminar llevando a la mano del doctor o de un colega de él, con complicaciones que pueden atentar contra nuestra salud. Y sí, aquí queda demostrado que todos trabajamos de manera multidisciplinaria, nutrición, gastro, pero yo le sumaría dermatología clínica, le sumaría cardiología, inclusive yo he trabajado con cirujanos cardiovasculares porque no todo lo vemos nosotros a simple vista, sino que también tenemos que trabajar en conjunto. Así es que gracias por sintonizar y los esperamos próximamente.